La noche era fría y húmeda en Londres, y la neblina que ascendía del Támesis envolvía los callejones de Whitechapel en un manto gris. En una habitación miserable, iluminada apenas por una lámpara de aceite, Tomás García, un joven marinero español de apenas 20 años, yacía sobre una delgada paleta, su respiración entrecortada. Su rostro, otrora lleno de vitalidad, era ahora un mapa de moretones y cortes. Su hermano mayor, Diego, de rodillas a su lado, limpiaba con manos temblorosas una herida en la sien de Tomás. La rabia hervía en las entrañas de Diego, un sentimiento puro y negro que anulaba el miedo. Había encontrado a Tomás inconsciente en un callejón cerca de los muelles, donde habían quedado para cenar. Las monedas de su paga mensual habían desaparecido, pero el ataque había sido demasiado brutal para un simple robo. Entre jadeos, Tomás había logrado articular unas palabras clave antes de desvanecerse por completo. No fue un ladrón. La chaqueta era roja, con un brode de oro, un dragón y un unicornio. Diego se quedó helado. Una chaqueta roja con el brode real. Un soldado de la Guardia Real. La institución más leal, más intachable del imperio. ¿Por qué atacarían a un marinero extranjero sin un penique? La desesperación inicial dio paso a una fría determinación. Denunciarlo a la policía metropolitana sería inútil. Un plebeyo, y además extranjero, contra la palabra de un guardia real. Pero Diego no era un hombre sin recursos. Durante sus años como intérprete y corredor de mercancías entre los puertos de Cádiz y Londres, había cultivado contactos. Uno de ellos, un cocinero asturiano llamado Benito, trabajaba en las cocinas del Palacio de Buckingham. A través de un tortuoso camino de favores y susurros, Benito consiguió hacer llegar un mensaje escrito por Diego a una de las damas de compañía de la princesa real, la princesa Charlotte de Gales. La misiva era un grito desesperado de justicia, no una petición de caridad. En ella, Diego narraba con precisión los hechos, citaba las palabras de su hermano moribundo y exponía su certeza de que el agresor vestía la librea de la reina. No pedía dinero para médicos, pedía que la justicia, en nombre de la corona que ese uniforme representaba, hiciera su trabajo. La dama de compañía, una mujer de corazón compasivo, consideró el tono del mensaje tan digno y desgarrador que se atrevió a interrumpir la lectura vespertina de la princesa. Charlotte, de 19 años, conocida por su carácter fuerte y su sentido de la equidad, heredado de su abuelo, el rey Jorge III, y su abuela, la reina Charlotte, leyó el papel con creciente indignación. No era solo la violencia lo que la enfurecía, era la profanación del uniforme. Que alguien bajo la bandera del servicio la corona aterrorizara a sus súbditos, y para ella, cualquier persona bajo la protección de la ley británica lo era una mancha intolerable. Al día siguiente, sin consultar a sus estrictos tutores, emitió una orden directa y secreta. No fue un decreto oficial, sino un mandato personal, entregado por su dama de confianza a un hombre en quien ella depositaba toda su fe. El capitán Alistair Finch, un oficial retirado de los Scots Guards, ahora al servicio discreto de la familia real en asuntos delicados. La orden era clara y resonaba como un latigazo. Encuentren quien lastimó a mi hermano. Para la princesa, la fraternidad humana trascendía la sangre. Documento 2 de 4. El capitán Alistair Finch era un hombre cuya vida había sido moldeada por el deber y el silencio. Recibió el encargo de la princesa con una solemne inclinación de cabeza, pero en sus ojos grises se encendió la chispa de una cacería. Comprendió de inmediato las ramificaciones. Actuar dentro del palacio requería la delicadeza de un cirujano y la firmeza de un verdugo. No podía alertar a los mandos de la guardia, pues el culpable, o sus protectores, podrían estar entre ellos. Su primer movimiento fue visitar, disfrazado de médico, la buhardilla donde yacía Tomás. Diego lo recibió con recelo, pero la mención de la dama alta, el único código que la princesa había autorizado, lo convenció. Finch examinó las heridas con ojo experto. No son de puño, murmuró. El patrón de los cortes es de un anillo con sello. Y los moretones en el torso tienen la forma circular de las botonaduras de una chaqueta apretada contra un cuerpo. Confirmó la hipótesis del uniforme. Luego, hizo a Diego la pregunta crucial. ¿Tu hermano tenía enemigos? Habló de problemas con alguien en días anteriores. Diego negó con la cabeza, desesperado. Tomás era un alma alegre. Solo quería ganarse la vida. Finch comenzó su investigación en la sombra. Usando sus antiguos contactos, obtuvo los registros de guardia de la noche del ataque. Solo 3 regimientos de guardias a pie, los que portaban la túnica roja,
habían estado de patrulla o de permiso en la zona de Vite-Chapelle. Centenares de hombres. Pero el capitán redujo la lista. Buscaba a alguien con historial de violencia, deudas de juego o vicios costosos. Un nombre surgió con persistencia. El soldado de primera clase William Argrave. Un hombre con habilidad en la esgrima y el combate cuerpo a cuerpo, pero también con una reputación de bravucón y jugador. Sus deudas en los garitos de Knightsbridge eran conocidas. Además, había solicitado un permiso de salida esa noche, justificándolo con una visita a familiares en Camden, un trayecto que no pasaba cerca de Vite-Chapelle. Paralelamente, Finch, con la ayuda discreta de un joyero de confianza de la corona, analizó las marcas descritas en el rostro de Tomás. El patrón coincidía con el sello de un anillo de memento mori, una calavera, popular entre algunos soldados como símbolo de temeridad. Un objeto distintivo. El capitán, haciendo uso de la autoridad implícita que le daba servir a la princesa, logró acceder al inventario personal de los cuarteles. En el cofre de Argrave, durante una inspección rutinaria fingida, no encontró el anillo. Pero un compañero de dormitorio, bajo una suave pero firme presión, confesó haber visto a Argrave vender un anillo con calavera a un prestamista de Seven Dials justo 2 días después del ataque. La pieza del rompecabezas encajaba. Mientras tanto, Diego, impulsado por una ansiedad insoportable, tomó una riesgosa decisión. Siguió a Argrave cuando éste salía de palacio. Lo vio entrar en una taberna de mala muerte cerca del muelle. Disfrazado con una gorra y un chal, Diego se sentó en un rincón. Escuchó a Argrave alardear, ya borracho, de una lección dada a un perro español que se puso en mi camino. La rabia de Diego fue un tsunami, pero se contuvo. No era el momento. Tenía que llevar esta prueba a Finch. La princesa, informada por su dama, siguió el progreso con un interés apasionado, presionando suavemente para que la justicia no se demorara. La red se cerraba. Documento 3 de 4. La tensión alcanzó su punto crítico cuando Finch presentó sus hallazgos a la princesa Charlotte en una audiencia privada. No había pruebas irrefutables, pero la cadena de evidencias circunstanciales era sólida. El motivo, deudas, la oportunidad, permiso falsificado, el medio, la fuerza y habilidad de un soldado, el objeto distintivo, el anillo vendido apresuradamente, y ahora, el testimonio de Diego sobre la fanfarronería en la taberna. La princesa no dudó. Es suficiente para interrogarle con toda la severidad que la ley permite, dijo con una frialdad que sorprendió al propio Finch. Pero había un problema monumental. Argrave era un guardia real. Su arresto por la policía civil causaría un escándalo mayúsculo y podría ser interpretado como un afronto a la corona. La única mala noche era fría y húmeda en Londres, y la neblina que ascendía del Támesis envolvía los callejones de Vite-Chapelle en un manto gris. En una habitación miserable, iluminada apenas por una lámpara de aceite, Tomás García, un joven marinero español de apenas 20 años, yacía sobre una delgada paleta, su respiración entrecortada. Su rostro, otrora lleno de vitalidad, era ahora un mapa de moretones y cortes. Su hermano mayor, Diego, de rodillas a su lado, limpiaba con manos temblorosas una herida en la sien de Tomás. La rabia hervía en las entrañas de Diego, un sentimiento puro y negro que anulaba el miedo. Había encontrado a Tomás inconsciente en un callejón cerca de los muelles, donde habían quedado para cenar. Las monedas de su paga mensual habían desaparecido, pero el ataque había sido demasiado brutal para un simple robo. Entre jadeos, Tomás había logrado articular unas palabras clave antes de desvanecerse por completo. No fue un ladrón. La chaqueta era roja, con un brode de oro, un dragón y un unicornio. Diego se quedó helado. Una chaqueta roja con el brode real. Un soldado de la Guardia Real. La institución más leal, más intachable del imperio. ¿Por qué atacarían a un marinero extranjero sin un penique? La desesperación inicial dio paso a una fría determinación. Denunciarlo a la policía metropolitana sería inútil. Un plebeyo, y además extranjero, contra la palabra de un guardia real. Pero Diego no era un hombre sin recursos. Durante sus años como intérprete y corredor de mercancías entre los puertos de Cádiz y Londres, había cultivado contactos. Uno de ellos, un cocinero asturiano llamado Benito, trabajaba en las cocinas del Palacio de Buckingham. A través de un tortuoso camino de favores y susurros, Benito consiguió hacer llegar un mensaje escrito por Diego a una de las damas de compañía de la princesa real, la princesa Charlotte de Gales. La misiva era un grito desesperado de justicia, no una petición de caridad. En ella,
Diego narraba con precisión los hechos, citaba las palabras de su hermano moribundo y exponía su certeza de que el agresor vestía la librea de la reina. No pedía dinero para médicos, pedía que la justicia, en nombre de la corona que ese uniforme representaba, hiciera su trabajo. La dama de compañía, una mujer de corazón compasivo, consideró el tono del mensaje tan digno y desgarrador que se atrevió a interrumpir la lectura vespertina de la princesa. Charlotte, de 19 años, conocida por su carácter fuerte y su sentido de la equidad, heredado de su abuelo, el rey Jorge III, y su abuela, la reina Charlotte, leyó el papel con creciente indignación. No era solo la violencia lo que la enfurecía, era la profanación del uniforme. Que alguien bajo la bandera del servicio a la corona aterrorizara a sus súbditos, y para ella, cualquier persona bajo la protección de la ley británica lo era. Era una mancha intolerable. Al día siguiente, sin consultar a sus estrictos tutores, emitió una orden directa y secreta. No fue un decreto oficial, sino un mandato personal, entregado por su dama de confianza a un hombre en quien ella depositaba toda su fe. El capitán Alistair Finch, un oficial retirado de los Scots Guards, ahora al servicio discreto de la familia real en asuntos delicados. La orden era clara y resonaba como un latigazo. Encuentren quien lastimó a mi hermano. Para la princesa, la fraternidad humana trascendía la sangre. Documento 2 de 4. El capitán Alistair Finch era un hombre cuya vida había sido moldeada por el deber y el silencio. Recibió el encargo de la princesa con una solemne inclinación de cabeza, pero en sus ojos grises se encendió la chispa de una cacería. Comprendió de inmediato las ramificaciones. Actuar dentro del palacio requería la delicadeza de un cirujano y la firmeza de un verdugo. No podía alertar a los mandos de la guardia, pues el culpable, o sus protectores, podrían estar entre ellos. Su primer movimiento fue visitar, disfrazado de médico, la buhardilla donde yacía Tomás. Diego lo recibió con recelo, pero la mención de la dama alta, el único código que la princesa había autorizado, lo convenció. Finch examinó las heridas con ojo experto. No son de puño, murmuró. El patrón de los cortes es de un anillo con sello. Y los moretones en el torso tienen la forma circular de las botonaduras de una chaqueta apretada contra un cuerpo. Confirmó la hipótesis del uniforme. Luego, hizo a Diego la pregunta crucial. ¿Tu hermano tenía enemigos? Habló de problemas con alguien en días anteriores. Diego negó con la cabeza, desesperado. Tomás era un alma alegre. Solo quería ganarse la vida. Finch comenzó su investigación en la sombra. Usando sus antiguos contactos, obtuvo los registros de guardia de la noche del ataque. Solo 3 regimientos de guardias a pie, los que portaban la túnica roja, habían estado de patrulla o de permiso en la zona de Vite-Chapelle. Centenares de hombres. Pero el capitán redujo la lista. Buscaba a alguien con historial de violencia, deudas de juego o vicios costosos. Un nombre surgió con persistencia. El soldado de primera clase William Argrave. Un hombre con habilidad en la esgrima y el combate cuerpo a cuerpo, pero también con una reputación de bravucón y jugador. Sus deudas en los garitos de Knightsbridge eran conocidas. Además, había solicitado un permiso de salida esa noche, justificándolo con una visita a familiares en Camden, un trayecto que no pasaba cerca de Vite-Chapelle. Paralelamente, Finch, con la ayuda discreta de un joyero de confianza de la corona, analizó las marcas descritas en el rostro de Tomás. El patrón coincidía con el sello de un anillo de memento mori, una calavera, popular entre algunos soldados como símbolo de temeridad. Un objeto distintivo. El capitán, haciendo uso de la autoridad implícita que le daba servir a la princesa, logró acceder al inventario personal de los cuarteles. En el cofre de Argrave, durante una inspección rutinaria fingida, no encontró el anillo. Pero un compañero de dormitorio, bajo una suave pero firme presión, confesó haber visto a Argrave vender un anillo con calavera a un prestamista de Seven Dials justo 2 días después del ataque. La pieza del rompecabezas se encajaba. Mientras tanto, Diego, impulsado por una ansiedad insoportable, tomó una riesgosa decisión. Siguió a Argrave cuando éste salía de palacio. Lo vio entrar en una taberna de mala muerte cerca del muelle. Disfrazado con una gorra y un chal, Diego se sentó en un rincón. Escuchó a Argrave alardear, ya borracho, de una lección dada a un perro español que se puso en mi camino. La rabia de Diego fue un tsunami, pero se contuvo. No era el momento. Tenía que llevar esta prueba a Finch. La princesa, informada por su dama, siguió el progreso con un interés apasionado, presionando suavemente para que la justicia no se demorara.
La red se cerraba. Documento 3 de 4. La tensión alcanzó su punto crítico cuando Finch presentó sus hallazgos a la princesa Charlotte en una audiencia privada. No había pruebas irrefutables, pero la cadena de evidencias circunstanciales era sólida. El motivo, deudas, la oportunidad, permiso falsificado, el medio, la fuerza y habilidad de un soldado, el objeto distintivo, el anillo vendido apresuradamente, y ahora, el testimonio de Diego sobre la fanfarronería en la taberna. La princesa no dudó. Es suficiente para interrogarle con toda la severidad que la ley permite, dijo con una frialdad que sorprendió al propio Finch. Pero había un problema monumental. Argrave era un guardia real. Su arresto por la policía civil causaría un escándalo mayúsculo y podría ser interpretado como un afronto a la corona. La única manera era una detención interna, limpia y discreta, que luego se entregaría a la justicia ordinaria con el caso ya atado. Finch diseñó la operación con precisión militar. Eligió un cambio de guardia al amanecer, cuando el cansancio y la rutina embotaban los sentidos. Argrave, de vuelta a los cuarteles después de una noche de guardia, fue conducido a una sala de interrogatorios en los sótanos del palacio, lejos de las áreas ceremoniales. No fue un arresto espectacular, sino un silencioso «el capitán requiere de su declaración sobre un incidente menor». Pero al cruzar la puerta, Argrave se encontró no con sus superiores directos, sino con el imperturbable Finch y dos agentes de Scotland Yard, cuya presencia había sido autorizada por el Ministerio del Interior tras una comunicación confidencial del secretario de la princesa. La confrontación fue tensa. Argrave, al principio, mostró una actitud arrogante, escondiéndose tras su uniforme. Negó todo conocimiento del asunto. Pero Finch, un maestro del interrogatorio, fue desgranando su coartada, pieza por pieza. El prestamista de Seven Dials fue traído de forma discreta e identificó a Argrave como el vendedor del anillo. La evidencia del patrón de la herida, explicada con detalle forense por el joyero, lo perturbó visiblemente. Pero el golpe final vino cuando Finch, en un movimiento calculado, mencionó el testimonio de un testigo que lo escuchó jactarse en el León Rojo. Hargrave palideció. Su arrogancia se quebró como un cristal. No confesó de inmediato, pero su silencio y su súbito sudor frío fueron más elocuentes que cualquier palabra. Mientras esto ocurría, Diego esperaba en una antesala cercana, convocado por Finch. A través de la gruesa puerta de roble, podía sentir la electricidad del momento. Le latía el corazón con fuerza. Cuando finalmente lo hicieron pasar, se encontró cara a cara con Argrave. La mirada del soldado, ahora despojada de su máscara de seguridad, era la de un animal acorralado. Diego no dijo nada. Solo lo miró fijamente, con una mezcla de odio y una profunda, triste satisfacción. No necesitó gritar ni acusarlo. Su presencia allí, como víctima y acusador silencioso, fue la confirmación última de la culpa. Argrave bajó la cabeza. Finch hizo una señal a los agentes. El arresto formal se realizó en ese instante. Las charreteras fueron arrancadas de la túnica roja con un frío ceremonial. El sonido del metal desprendiéndose de la tela resonó en la habitación como un campanazo fúnebre. Documento 4 de 4. El juicio fue rápido y se desarrolló a puerta cerrada para evitar el escándalo público. Las pruebas presentadas por la corona, respaldadas por la investigación de Finch, y crucialmente, por la declaración escrita de la princesa Charlotte, que no asistió, pero cuyo peso moral era incuestionable, resultaron abrumadoras. William Argrave fue hallado culpable de agresión grave y robo. La sentencia fue de 10 años de trabajos forzados en una colonia penal. El uniforme que había deshonrado había sido su propia condena. La noticia del arresto de un guardia real por un crimen violento se filtró, por supuesto, pero la versión oficial, cuidadosamente orquestada desde Palacio, lo presentó como una acción ejemplar de la institución limpiando sus propias filas, un acto de integridad suprema. El nombre de la princesa Charlotte o de Diego García no apareció en ningún periódico. Para Tomás, la justicia llegó acompañada de una posibilidad de curación. Un médico eminente, recomendado por una benefactora anónima, lo atendió hasta su recuperación completa. Diego recibió, a través de la misma dama de compañía, una bolsa con suficiente dinero para embarcar a su hermano de vuelta a España y establecer un pequeño negocio familiar en Cádiz. No era caridad, le aseguraron, sino una restitución por los daños causados por un siervo de la corona. Diego la aceptó con orgullo, porque no era un regalo, era una deuda saldada. La noche antes de su partida, Diego fue conducido de nuevo al palacio, no a los sótanos,
sino a un pequeño jardín privado iluminado por antorchas. Allí, tras un biombo de celosía, distinguió la silueta de una joven mujer elegantemente vestida. No pudo ver su rostro con claridad, pero la voz que llegó a él era firme y clara. Su hermano es también el mío, señor García. Deseo que se recupere pronto. Partan en paz. Diego, con el corazón henchido de una emoción indescriptible, hizo una profunda reverencia. Gracias, Su Alteza. La justicia ha sido servida. No hubo más palabras. La figura se desvaneció entre las sombras. Años más tarde, la princesa Charlotte, ya fallecida trágicamente joven, sería recordada por su carácter revolucionario y su corazón compasivo. Este episodio, uno de los muchos secretos que albergaban los muros de Buckingham, nunca figuró en sus biografías oficiales. Pero para Diego García, que desde su taberna en la costa de Cádiz contaba a sus hijos la historia del valor de su hermano y de la princesa que escuchó el grito de un extranjero, el legado de Charlotte fue tan real como el mar. Y en los archivos más reservados de la Casa Real, un breve informe del capitán Alistair Finch, con el sello personal de la princesa, terminaba con una frase: el honor de la corona no reside en la infalibilidad de sus servidores, sino en la rapidez con que corrige sus errores y hace justicia, incluso para el más humilde. El caso está cerrado. Era una detención interna, limpia y discreta, que luego se entregaría a la justicia ordinaria con el caso ya atado. Finch diseñó la operación con precisión militar. Eligió un cambio de guardia al amanecer, cuando el cansancio y la rutina embotaban los sentidos. Argrave, de vuelta a los cuarteles después de una noche de guardia, fue conducido a una sala de interrogatorios en los sótanos del palacio, lejos de las áreas ceremoniales. No fue un arresto espectacular, sino un silencioso: el capitán requiere de su declaración sobre un incidente menor. Pero al cruzar la puerta, Argrave se encontró no con sus superiores directos, sino con el imperturbable Finch y dos agentes de Scotland Yard, cuya presencia había sido autorizada por el Ministerio del Interior tras una comunicación confidencial del secretario de la princesa. La confrontación fue tensa. Argrave, al principio, mostró una actitud arrogante, escondiéndose tras su uniforme. Negó todo conocimiento del asunto. Pero Finch, un maestro del interrogatorio, fue desgranando su coartada, pieza por pieza. El prestamista de Seven Dials fue traído de forma discreta e identificó a Argrave como el vendedor del anillo. La evidencia del patrón de la herida, explicada con detalle forense por el joyero, lo perturbó visiblemente. Pero el golpe final vino cuando Finch, en un movimiento calculado, mencionó el testimonio de un testigo que lo escuchó jactarse en el León Rojo. Hargrave palideció. Su arrogancia se quebró como un cristal. No confesó de inmediato, pero su silencio y su súbito sudor frío fueron más elocuentes que cualquier palabra. Mientras esto ocurría, Diego esperaba en una antesala cercana, convocado por Finch. A través de la gruesa puerta de roble, podía sentir la electricidad del momento. Le latía el corazón con fuerza. Cuando finalmente lo hicieron pasar, se encontró cara a cara con Argrave. La mirada del soldado, ahora despojada de su máscara de seguridad, era la de un animal acorralado. Diego no dijo nada. Solo lo miró fijamente, con una mezcla de odio y una profunda, triste satisfacción. No necesitó gritar ni acusarlo. Su presencia allí, como víctima y acusador silencioso, fue la confirmación última de la culpa. Argrave bajó la cabeza. Finch hizo una señal a los agentes. El arresto formal se realizó en ese instante. Las charreteras fueron arrancadas de la túnica roja con un frío ceremonial. El sonido del metal desprendiéndose de la tela resonó en la habitación como un campanazo fúnebre. Documento 4 de 4. El juicio fue rápido y se desarrolló a puerta cerrada para evitar el escándalo público. Las pruebas presentadas por la corona, respaldadas por la investigación de Finch, crucialmente por la declaración escrita de la princesa Charlotte, que no asistió, pero cuyo peso moral era incuestionable, resultaron abrumadoras. William Argrave fue hallado culpable de agresión grave y robo. La sentencia fue de 10 años de trabajos forzados en una colonia penal. El uniforme que había deshonrado había sido su propia condena. La noticia del arresto de un guardia real por un crimen violento se filtró, por supuesto, pero la versión oficial, cuidadosamente orquestada desde Palacio, lo presentó como una acción ejemplar de la institución limpiando sus propias filas, un acto de integridad suprema. El nombre de la princesa Charlotte o de Diego García no apareció en ningún periódico. Para Tomás, la justicia llegó acompañada de una posibilidad de curación.
Un médico eminente, recomendado por una benefactora anónima, lo atendió hasta su recuperación completa. Diego recibió, a través de la misma dama de compañía, una bolsa con suficiente dinero para embarcar a su hermano de vuelta a España y establecer un pequeño negocio familiar en Cádiz. No era caridad, le aseguraron, sino una restitución por los daños causados por un siervo de la corona. Diego la aceptó con orgullo, porque no era un regalo, era una deuda saldada. La noche antes de su partida, Diego fue conducido de nuevo al palacio, no a los sótanos, sino a un pequeño jardín privado iluminado por antorchas. Allí, tras un biombo de celosía, distinguió la silueta de una joven mujer elegantemente vestida. No pudo ver su rostro con claridad, pero la voz que llegó a él era firme y clara. Su hermano es también el mío, señor García. Deseo que se recupere pronto. Partan en paz. Diego, con el corazón henchido de una emoción indescriptible, hizo una profunda reverencia. Gracias, Su Alteza. La justicia ha sido servida. No hubo más palabras. La figura se desvaneció entre las sombras. Años más tarde, la princesa Charlotte, ya fallecida trágicamente joven, sería recordada por su carácter revolucionario y su corazón compasivo. Este episodio, uno de los muchos secretos que albergaban los muros de Buckingham, nunca figuró en sus biografías oficiales. Pero para Diego García, que desde su taberna en la costa de Cádiz contaba a sus hijos la historia del valor de su hermano y de la princesa que escuchó el grito de un extranjero, el legado de Charlotte fue tan real como el mar. Y en los archivos más reservados de la Casa Real, un breve informe del capitán Alistair Finch, con el sello personal de la princesa, terminaba con una frase: el honor de la corona no reside en la infalibilidad de sus servidores, sino en la rapidez con que corrige sus errores y hace justicia, incluso para el más humilde. El caso está cerrado.